buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés para toda la comunidad dominicana. Prácticamente ya en el país no hay nadie que no tenga un enfermo cardiovascular o que haya tenido una pérdida a causa de esta, vamos a llamar enfermedad, o falla del sistema que Dios creó para que funcionara para toda la vida, pero algunos no funcionan de la mejor manera. Y para ello hemos invitado a los directivos de la Asociación del Instituto Dominicano de Cardiología, encabezados por el doctor Ernesto Díaz Álvarez, director médico, Josué Pichardo, jefe de enseñanza, y el doctor Pedro Vidal Corniel, jefe del área de pre- y postquirúrgico. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por el jefe de redacción de cierre de Diario Libre, el periodista José María Reyes, y las redactoras de la redacción integrada de Diario Libre, Lisania Batista, que cubre el área de salud, y Mariela Mejía, periodista del área de investigación e innovación de nuestro diario. En unos instantes arranca este diálogo libre con los doctores Ernesto Díaz Álvarez, Josué Pichardo y Pedro Vidal Corniel del Instituto Dominicano de Cardiología, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días, bienvenidos. Bien, gracias por la invitación. Para comenzar, cuéntenos un poco de la historia de cómo surge la Fundación de Cardiología, el Instituto de Cardiología, los servicios que ofrecen y todo esto. En el 1964, tres médicos prominentes de este país, el doctor Héctor Mateo, el doctor Guarocuya Batista del Villar y el doctor Chan Aquino, se unen y forman lo que se llama el Instituto Dominicano de Cardiología, cuya sede se establece en la tercera planta, en la ala izquierda, del Hospital Mocoso Pueblo. En el 1985 ya se había comenzado el nuevo edificio donado por el señor presidente de ese entonces, el doctor Joaquín Balaguer. La primera piedra de el primer Picasso de dicha edificación la hizo el famoso artista Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas. Entonces ahí comienza la construcción y en el 1985 nos decidimos a mudarnos a la nueva edificación que está en Los Ríos. Fue una época muy difícil, donde no había ni siquiera dónde preparar la comida, y en el carro del director de ese entonces era que se iba al comedor económico, se compraba la comida de los pacientes. Comenzamos esa odisea, fuimos creciendo con una gran limitante. Durante todo ese transcurso del tiempo, el gobierno, el aporte que hacía el instituto comenzó con 700,000 pesos y duró más de 15 o 20 años con 1 millón de pesos. No hay forma de progresar de esa forma, y entonces, pero nosotros seguimos creciendo y llegar la seguridad social, abrir el abanico de la seguridad social nos fue muy favorable. Ahí nosotros abrimos el abanico, comenzamos a ver pacientes asegurados y con ello hasta la fecha nos hemos mantenido. Déjeme decirle, yo le traje aquí una copia de la subvención del gobierno y el pago de la energía eléctrica de nuestra institución. Ahí se va la subvención del gobierno, en el pago de la energía eléctrica de nuestra institución. Desde luego, este año nos aumentaron 250,000 pesos. Algo es algo. Pero resulta que es un hospital que tiene que producir cerca de 60 millones de pesos para poder funcionar como funciona. Fuimos creciendo con el tiempo. Por ejemplo, tenemos allá tenemos un pequeño
museo donde reposan los guantes con que se hizo el primer trasplante cardíaco en el mundo, que fue una visita que hizo el doctor Christian Barnard a nuestra institución, y esa fue su donación. Los primeros guantes con el primer trasplante del mundo que se hizo en Sudáfrica. Tenemos algunas cosas así por el estilo. Entonces la institución fue creciendo, fue abriéndose paso, pero usualmente a paso lento, pero seguro. Hoy en día yo le traje una muestra en fotos y cosas así de cuáles las actividades hoy en día. En estos precisos momentos, nosotros somos la vanguardia de cardiología del país. Somos quizá los que más operamos, de corazón abierto, somos quizá los que más ponemos marcapasos, somos los que quizá vemos más emergencia y más internamiento, con la tasa de mortalidad más bajita que hay en el país entero. Eso ha sido el esfuerzo de un grupo de hombres que cuando se cae o se produce un centavo hay que recogerlo, porque nos sirve para algo. Sí le tengo que ser honesto, del superior gobierno hemos recibido primero la promesa, y ya comenzaron, de la ampliación de nuestro centro. Posiblemente 70 habitaciones, 2 quirófanos, inclusive uno de ellos preparado para hacer trasplante cardíaco, unidades de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. De inicio se iba a crecer sobre la estructura que estaba hecha, pero eso retrasó los planes por la sospecha de que podría ser un edificio del 1985, a esta altura luego no tolerar esa infraestructura. Entonces ahora se nos ha llegado a nosotros con nuevos planes, con nuevos planes que sería construir al lado un edificio nuevo. Con eso yo creo que nosotros podemos sí resolver el problema de mucha gente. Yo le enseño, ustedes verán una foto que les traje de lo que es una mañana cualquiera allá en el hospital, y realmente ustedes se asustan, porque estamos en un momento de situación anormal en la cardiología del país. ¿Cómo explico esto? ¿Cuántos hospitales hay cerrados? Padre Villini, cerrado. El Morgan, cerrado por construcción. El Moscoso Cuello, con algunas irregularidades, ustedes. El Gautier, no se sabe si es de la Seguridad Social o si no es de la Seguridad Social, eso no se sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que como somos referencia, allá se vuelca todo el mundo, tanto de la ciudad como del interior. Por otra parte tenemos, y ahorita el jefe de enseñanza va a hablar de eso, la primera escuela de cardiología del país, con cerca de 200 cardiólogos formados. La primera escuela de ecocardiografía, con más de 30 y pico de ecocardiografistas. Y ahora recién inauguramos la primera escuela de cuidados intensivos, postquirúrgico y coronario, que en este país hay un gran déficit de eso. Y cuando, por ejemplo, yo que tuve el privilegio de ir fuera a entrenarme, sé lo que se gasta entrenándose fuera. Imagínense, nosotros tenemos 200 cardiólogos esparcidos por todo el país. Por todo el país, desde la frontera hasta donde sea. Somos el grupo mayoritario dentro de la Sociedad Dominicana de Cardiología, y tenemos una exigencia muy rígida con los residentes. Nuestros residentes salen muy bien preparados, pueden resolver los problemas de cardiología que se den en el país entero. Porque hay cosas que hay que señalarlas. El 38% de los dominicanos se mueren de enfermedad cardiovascular, ya sea infarto, ya sea derrame cerebral, ya sea una crisis hipertensiva, ya sea una arritmia, ya sea una insuficiencia cardíaca, pero son causas cardiovasculares. Y aquí se ha venido manejando durante muchos años, muy especialmente hablando de mujeres, que las mujeres mueren de cáncer. No, las mujeres no mueren de cáncer. Las mujeres no mueren de cáncer. De cada 10 mujeres que mueren, 8 mueren de enfermedad cardiovascular. Y 2 mueren de cáncer.
pero lo que pasa es que las mujeres atienden más el cáncer que las enfermedades cardiovasculares. Porque en situaciones, yo creo que de cuestión de género o de imagen o de algo, pero siempre se van más al cáncer. El cáncer duele, el corazón Sí, no duele, hasta que te da el tablazo. Entonces, el paciente de cáncer es un paciente que usted termina teniéndole pena. El paciente cardiovascular, por suerte, tiene una muerte repentina, la gran mayoría de los casos. Y eso ha hecho que la cardiología del país haya avanzado en una forma muy significativa, y hoy tenemos varios centros de salud que ofrecen servicios cardiológicos de primera, porque no queremos tirando el palmarazo nosotros, no, aquí hay buenos centros de salud que ofrecen servicios de cardiología. ¿Cuál es la ventaja nuestra? Que como es una institución sin fines de lucro, el doctor Díaz Álvarez, que es el director, es quizás la persona que menos gana. Porque como el director no tiene incentivo, como tienen los demás médicos, cuando después que cumplen su cuota, pues el director no tiene incentivo, entonces el director podría ser el que menos gana. Pero sí se ha demostrado que la filosofía que impregna el centro se queda por dentro. Uno la siente por dentro y uno va allí y va a cualquier hora, esto y lo otro, y nunca piensa en dinero porque ya no se cobra. O sea, se le cobra los servicios que se le dan, se le cobra esto, se le cobra lo otro, y usualmente hacemos las cosas bien programadas porque somos la única institución que ve los pacientes subsidiados de SENASA, que nos chupamos los pacientes desde el 9-11 también, porque el asunto nuestro es, dentro de la calidad, manejar volumen para poder sobrevivir, porque con 1 millón y pico del gobierno, cuando hay otras instituciones, y no quiero mencionar nombres, que le dan 80 y pico de millones mensual, y a nosotros apenas nos dan 1 millón, ahora fue que nos subieron a 2 millones. Entonces, los pobres no tienen salida, su salida es allá. Y por eso le digo, hoy en día somos los que más operamos en el país, los que más marcapasos ponemos, los que más cateterismo hacemos, los que más consulta vemos, etcétera, etcétera. Entiendo que ahora hay una situación que posiblemente el domino se baraje mejor después que estén estos nuevos centros funcionando. Pero desde luego hay una cosa que hay que tener en claro, que en nuestra institución existe prácticamente una disciplina militar, sin el dedo, una disciplina militar, porque eso uno con el tiempo uno llega. Por ejemplo, el caso mío, y excúsenme que me ponga de ejemplo, yo comencé como residente, fui escalando, hice su especialidad de fuera, volví, formé la escuela de ecocardiografía, formé 20 y pico de ecocardiografistas, después pasé a su director, después pasé a director, y tengo el privilegio de ser el único director que ha sido reelegido por el voto secreto y popular. Pero yo tengo 30 y pico de años, y les puedo decir a ustedes, sin temor a equivocarme, que he faltado 8 veces en 30 y pico de años. 8 ausencias es lo que yo tengo, 30 y pico de años. Y así son ellos, así somos todos. Entonces esa política se le impregna a la gente. Y, por ejemplo, nuestros estatutos dicen que para usted llegar a la posición que tengo yo, hay que ser graduado de allá. Porque tenemos médicos de otras especialidades y cardiólogos de otros centros, pero no viven la filosofía que uno se le va impregnando. ¿Usted me entiende? Entonces, la práctica nos ha demostrado que cuando ponemos una persona que no es egresada de allá en posición de mando o de decisión, no es lo mismo que cuando ponemos un personal allá. Por ejemplo, vamos a tomar yo le traje aquí unas gráficas que le pueden servir de algo, pero vamos a tomar, por ejemplo, el hospital fue transformado,
lo que hay fue transformado totalmente. Nosotros tenemos suite, tenemos privado, tenemos sala común, 2 o 3, pero ya eso se está eliminando y con la nueva construcción me imagino que se eliminarán. Pero déjeme decirle, hemos tenido que hacer milagros. Por ejemplo, tenemos una cocina, a los pacientes hay que darle comida. La gente se olvida que un hospital es un hotel realmente, Sí. un hotel con servicios médicos. Tiene una parte de hotelería. De hotelería que es fundamental. Entonces, yo cuando llegué a la dirección me di cuenta, pero ¿cuánto gastamos en comida? ¿Y por qué aquí se gasta tanto dinero en comida? Entonces comenzamos a poner el sistema de seguridad de cámara por aquí, cámara por allí. Entonces vimos y sacamos una lista y comían 100 y pico de personas que no le correspondía comer. Ahí se iba el dinero. Entonces el personal de comida, como un personal con muchas necesidades, también se llevaba cosas de la forma más sencilla. Allá había que revisar, pero ponían 2 libras de carne abajo o 2 libras de queso, lo llenaban de ropa y arriba ponían una cosa que no voy a mencionar, como por ejemplo una toalla sanitaria ya usada. Cuando seguridad abría, lo que abría era eso, lo cerraba de una vez, lléveselo, pero debajo había las 2 libras de carne y las 2 libras de queso, que en la esquina la sacaban y ya bien. Entonces prohibimos ir con bulto grande. Había que ir con un bulto del tamaño del celular del doctor, donde cupiese un panticito, una toalla sanitaria, un cepillo de dientes chiquito y una pasta de dientes pequeño, más de ahí nada. Pero entonces, ¿cómo se llevaban las cosas de la comida? Con la basura. Sí, eso Cada pasa. una tenía su funda de basura preferida para allá depositar, pero de ahí adentro sacaban la de ella. Después y así seguimos hasta que finalmente dijimos, bueno, esto hay que buscarle una salida. Yo tenía una paciente que es chef, que nos había servido en otro momento, y yo dije, bueno, acá fulana, te queremos alquilar la cocina. Entonces estos 15 empleados están cancelados ahora mismo. Entonces, tú no alquilas la cocina, tú no pones el precio de la comida accesible, la comida tiene que probarla la directora y la administradora, la subdirectora y la administradora todos los días. Entonces, ¿qué pasa? El primer mes me ahorré 800,000 pesos. Entonces, nosotros tenemos comida con menú a un precio accesible y que lo prueben. Y déjenme decirle, cuando en casa ustedes saben que el servicio es medio difícil. Cuando en casa no hay servicio, yo me la llevo del hospital y comemos todo en la casa. Yo la compro en el hospital, claro, porque es un servicio barato. Y así, tomando medidas aquí, tomando medidas allí, hemos progresado de la forma que lo hemos hecho. Pero me dicen que son la escuela. Cuéntanos de la escuela. Así, el instituto tiene la escuela de cardiología más vieja del país, donde hemos egresado aproximadamente 200 cardiólogos que están esparcidos por todo el territorio nacional, e incluso tenemos egresados que se han ido, los que vinieron de otros países. Tenemos 2 doctores de Nicaragua que por su posibilidad parece en Nicaragua no pudieron, y aquí aceptamos que hicieran cardiología con el compromiso de que tenían que regresar a su país a hacer medicina. Y en la actualidad tenemos 17 residentes haciendo cardiología. O sea, nosotros graduamos todos los años entre 5 y 7 cardiólogos nuevos. ¿Qué tiempo se toma? La parte de la carrera, ¿verdad? Correcto. Ya... O sea, nosotros recibimos los doctores que ya son internistas, con 3 o 4 años de medicina interna. Okay. Y tienen que hacer 3 años más de cardiología. Son 7 años. Son 7 años. Y algunos de esos doctores igualmente se quedan haciendo de inmediato una subespecialidad dentro de la cardiología que impartimos. O sea, ecocardiografía. Y recientemente, como dice el doctor, comenzamos una escuela nueva en el país, que es la escuela de intensivo postquirúrgico. O sea que dentro de la parte académica somos los pioneros y continuamos en el trasaño graduando una gran cantidad de cardiólogos. Ahora, la mayoría de los médicos, por lo que yo oigo en la calle, les gustan ginecología, obstetricia, pediatría. ¿Hay interés por la cardiología? Lo que pasa es que
Imagínese cuando usted tiene que durar 14 años para hacerse cardiólogo y otra especialidad usted puede lograrlo, qué sé yo, con 8, con 9 años, pues mucha gente se inclina por esas carreras que son un poquito más cortas. Y además, después que ya usted es cardiólogo también, quizás se le hace un poquito más complejo el insertarse, quizás un poco más complejo que las otras especialidades que tienen un mix, que además de ser clínico hacen cosas quirúrgicas. Quizás por eso, como le digo, el tiempo pudiera ser la inclinación. Sin embargo, siempre nosotros tenemos concursando para cardiología. En el país existen unas 14 plazas y normalmente hay 30, 35 aspirantes, lo que significa que siempre hay una buena cantidad de doctores que prefieren hacer cardiología. Y que ustedes pueden escoger mejor también. Correctamente, o sea, no... eso nos permite hacer una elección dentro de esas 30 o 35 personas que están aspirando dentro de sus mejores currículum y como demuestren que les interesa más la profesión y la carrera que van a elegir, pues nos permite hacer una elección más o menos adecuada del personal que queremos para poder entrenarlo. Muy bien, don José María. El instituto es un centro sin fines de lucro. Aquí hay muchos centros buenos de cardiología. Sabemos que ustedes tienen una gran tradición, son referencia. Pero, ¿qué marca la diferencia a la hora en que un paciente dice, necesito buscar unos buenos servicios en materia de cardiología para llevar una mejor forma de vida, ¿verdad? Y no morirme antes de tiempo? Mire, lo primero es que en el instituto nada es de nadie y todo es de todo. Yo como médico puedo revisar el récord que está manejando el doctor Corniel, puedo manejar el récord que está manejando el doctor Pichardo y no se pueden ofender. Además, los casos se discuten colectivamente. Tenemos lo que se llama el trabajo en equipo. Y como es una escuela, hay que hacer las cosas como manda la ley. Ahí no es que a mí se me antojó como director inventarme tal cosa. No, espérate. ¿Qué dicen las guías? Las guías dicen esto y esto y esto. Usted se ciñe por esa guía, porque son productos de investigaciones de países mucho más avanzados que los nuestros, que tienen los recursos para hacer eso. Nosotros tenemos que asimilar. Hemos adaptado, hemos hecho guías propias para un país pobre como el nuestro, pero más que todo son guías operacionales, porque las guías científicas tenemos que ceñirnos de ellas, y como es una escuela, por ejemplo, además el trato. Yo le voy a poner un caso, mi secretaria, 15 años conmigo. Un día la encontré hablándole mal a un paciente. Le dije, ¿por qué le habla mal a ese señor? Ay, doctor, es que me tiene cansado. Digo, no. ¿Será que porque él viene en chancleta? Pero ese señor viene aquí con un segurito y aunque sea la mayoría, el 80% de nuestros pacientes son subsidiados, pero él tiene derecho, que sea la última vez, porque usted nunca me ha oído a mí hablándole mal a un paciente. Al mes siguiente la encontré hablándole mal a otro paciente. Se me olvidó que era una mujer soltera, con 2 muchachos, que estaba necesitada de ese salario, esto y lo otro, afuera, porque usted no puede maltratar a un paciente. Se le da un servicio humano. A veces nos llega el carretillero que anda vendiendo legumbres o carbón en la calle, pero tiene un carnet de SENASA y lo único que tengo desocupado es la suite, pero hay que darle el servicio. Éntrenlo en la suite, báñenlo y éntrenlo en la suite. Pero el problema después es sacarlo de la suite. Además hay algo importante con el asunto de los pacientes elegir el instituto. O sea, el instituto tiene la posibilidad y la capacidad de que usted entra con un infarto, pero si usted se complicó, el instituto tiene cómo resolver, hacerle un cateterismo, ponerle stent, pero si usted tuvo una situación se le puede poner un marcapaso. Pero si se complicó más ahí, usted tiene 2 quirófanos abiertos de cirugía, o sea, usted tiene todas las soluciones para una situación cardiovascular. Por lo tanto, la gente que conoce la funcionalidad del instituto y la mayoría de nosotros, los médicos que trabajamos en el instituto, la orientación que tienen nuestras esposas y nuestros familiares, si me pongo malo, voy para el instituto. O sea, nosotros confiamos en lo que hacemos y sabemos que tenemos la posibilidad de solucionar un problema cardiovascular. Algunas personas que no conocen el instituto, cuando llegan allá nos dicen, pero yo creo que esto era un hospital.
porque tienen el concepto de que es un hospital gubernamental y quizás con la idea de que funcionan algunos hospitales diferentes, pero cuando van y ven cómo funciona el instituto se sienten sorprendidos y en ese momento cambia totalmente su percepción. O sea, por la forma, como dice el doctor, que desde que usted entra se da cuenta como que hay una cierta amabilidad y que todo el mundo lo que quiere es que usted vaya, no que no vaya al instituto. O sea, que yo pienso que la gente que no nos conoce quizás no va, pero después que va, se queda lleno. O sea, otro aspecto es que la gente ama, el paciente del instituto ama al instituto. Ayer me dice un paciente, doctor, pero mire, yo me consulté con un médico por el problema que tengo y apenas me hizo una pregunta, pero usted me ha hecho un interrogatorio que me ha impresionado. Usted se ha preocupado por las cosas más íntimas de mi enfermedad. Y el otro aspecto tiene que ver el esfuerzo de cada médico por resolver el problema de los pacientes. La presencia de pacientes que tenemos son tantos que muchas veces no tenemos cobertura para el internamiento, pero nos esforzamos con ese paciente. Si lo mandamos a otro hospital, número 1, no lo van a recibir. Número 2, el paciente va a estar dando tumbo de hospital en hospital. Entonces nos esforzamos en resolver el problema del paciente. Y amén, que gracias a Dios tenemos toda la disponibilidad para ayudar a los pacientes en casi todas las situaciones cardíacas que se pueda presentar. Y es el caso, por ejemplo, de la cirugía. Gracias a Dios disponemos de muchos tipos de tratamiento farmacológico, pero hay un momento en que no se puede resolver una determinada patología con medicamentos. Tenemos que proceder a la cirugía. Así que la cirugía es un renglón importante dentro del abanico terapéutico de la cardiología. Que como muy bien usted decía, el corazón es un órgano maravilloso. Cuando no se enferma, él trabaja toda una vida bombeando sangre para los requerimientos metabólicos de los tejidos. Es un órgano maravilloso que Dios hizo, pero es susceptible de enfermarse. Y entonces en ese aspecto, cuando no resolvemos algunas enfermedades con un medicamento, tenemos que recurrir a la cirugía. La cirugía cardiovascular en el Instituto Dominicano de Cardiología está en el punto más alto comparado con todas las otras instituciones que ofrecen servicios parecidos. Nosotros realizamos cerca de 4 cirugías semanales, unas 16 cirugías al mes, cirugía de revascularización coronaria, de bypass aorto coronario, cirugía de recambio valvular, cirugía de cardiopatía congénita, cirugía de la aorta, que son una de las cirugías más trabajosa y de mayor complicaciones. Y gracias a Dios tenemos una mortalidad. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los datos del año pasado, realizamos 171 cirugías, principalmente del área valvular. Nosotros, en nuestro país se da un fenómeno que no se da en los países desarrollados. En los países desarrollados, la cirugía de bypass aorto coronario son más frecuentes. Las cirugías valvulares son menos frecuentes. En nuestro país es lo contrario. Las cirugías valvulares son más frecuentes. Nosotros hicimos 28% de esas cirugías fueron de coronaria, pero alrededor del 50% de la cirugía que hicimos fueron valvulares de la válvula. Bueno, a una enfermedad que es una enfermedad de la pobreza, la fiebre reumática. La fiebre reumática fue la principal causa de ingreso cardiológico en el siglo XVII, XVIII, XIX, la primera mitad del siglo XX, en todos los países del mundo. Pero, por ejemplo, para el siglo XVII, XVIII, la prevalencia de la fiebre reumática era de unos 300, 400 casos por 100.000 habitantes. Para 1900 ya era de 100 casos por 100.000 habitantes. Y para 1970, en Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, era de 1 caso por 100.000 habitantes. Pero en Latinoamérica, el Caribe, la India, África subsahariana, Medio Oriente, la prevalencia continuó alta.
como en los siglos pasados, y eso pasa en nuestro país. Entonces, la fiebre reumática es principal responsable de la mayoría de los pacientes que van a cirugía valvular en nuestro país. Otro fenómeno es que en los países desarrollados, cuando se opera una válvula, usualmente es la válvula aórtica. Aquí no, en nuestro medio es la válvula mitral, porque esa es la válvula que la fiebre reumática más ataca. La válvula mitral es la válvula preferentemente atacada por la fiebre reumática. Entonces tenemos ese fenómeno. La victoria sobre la fiebre reumática en los países desarrollados se logró por 3 cosas. Primero, lo que se llama la prevención primordial, que es la prevención que hace el Estado en el conjunto de su población. Está dirigida a mejorar la condición socioeconómica, en la mejoría en los accesos a los servicios de salud. Solo con eso se logra una mejoría sustancial de la enfermedad. Luego la prevención primaria, que tiene que ver con la administración adecuada de antibióticos a los pacientes que hacen una infección faringoamigdalina, que es el requisito precursor de la fiebre reumática. Pues nosotros, en esos 171 casos que hicimos, tuvimos solamente 2 muertes, de tal manera que esta es una mortalidad muy baja, es una mortalidad muy baja, 2 defunciones de 171. Esa es una mortalidad que está acorde con lo que sucede en los países más desarrollados, porque la cirugía cardíaca tiene una mortalidad intrínseca. Eso es una mortalidad que es inevitable. De cada 100 pacientes uno va a tener 1, 2, 3% de mortalidad, y aún dependiendo de la complejidad. Otro asunto es que nuestro servicio frecuentemente recibe los pacientes peores, pacientes que en otros servicios de cardiología no quieren intervenir, porque es muy bueno preseleccionar nuestros pacientes a los fines de no afectar nuestra mortalidad, porque cuando uno va a un congreso nacional o internacional es muy bueno exhibir mi mortalidad, pero hay que ver la selección de los pacientes. Usualmente nosotros hacemos pacientes que son bastante complicados, tienen mucha comorbidad, es decir, afectación de otro órgano, o su corazón ya está muy afectado. Evidentemente que hay un momento que ya el paciente no se puede operar. Y yo creo que es propicio la ocasión para que cada médico que tenga un paciente de este tipo, es importante referirlo a tiempo al especialista que tiene experiencia en la materia. Porque usted puede tener un paciente que amerita una cirugía y usted no tiene experiencia en el área y no percibe el tiempo de la cirugía. Y si se pasa ese tiempo, entonces ya no se puede operar. Y eso es importante saberlo, tanto en enfermedad valvular, enfermedad congénita, enfermedad coronaria. El tiempo quirúrgico es un arte esa selección a tiempo del paciente que amerita la cirugía. Okay. Yo quiero saber, ustedes tienen una buena relación con SENASA subsidiados sobre todo. Sí. ¿Cómo está esa relación con las demás ARS ya en el régimen contributivo? Le voy a hacer una respuesta muy sencilla. Con el único seguro que no tenemos negocio porque es negocio, es como humano. Varias razones han incidido en por qué no se tenga esta relación con humanos. Primero, se le olvida de que hay insumos que tienen que nosotros lo compramos en dólares. Entonces, humano en primer lugar quiere tener los precios más bajos, porque no sé si es que menosprecia al hospital o que cree que no puede. Entonces nosotros no podemos trabajar para perder. Nosotros trabajamos para ganar poco, pero para ganar. En segundo lugar, nuestra capacidad en términos reales está 100%. Usted va a cardiología y es muy probable que usted no encuentre una cama vacía. Usted va a las 20 camas que tenemos de cuidado intensivo y es muy probable que usted no encuentre una cama vacía. Que muchos pacientes a veces tienen que pasarse 2 y 3 días esperando una cama
en cardiología. De ahí surge la necesidad de la visita del señor presidente, una visita sorpresa que nos hizo, que nos comenzó a cumplir, porque ya comenzaron a hacer los hoyos y las cosas así por el estilo. Déjeme decirle, allá no se usa la palabra política. Eso quizás sea algo que nos caracteriza. Yo no sé de qué partido son estos dos jóvenes que están aquí, porque no me interesa. Allá no me interesa otra cosa. Pero si tengo que hacer justo, el único gobierno que se ha preocupado realmente por nosotros ha sido el gobierno actual. Primero, con la visita del señor presidente. Segundo, con ayuda. Nosotros acabamos de adquirir un angiotomógrafo de 128 cortes, que es el más moderno del país. Y la mayor parte de ese dinero nos lo dio el gobierno. A nosotros se nos quemó la planta. Y el gobierno nos mandó una planta. ¿Usted me entiende? Y nosotros le podemos pedir cualquier cosa, muy especialmente a través del licenciado Montalvo, que le agradecemos infinitamente, y tengo que ser honesto. Es el gobierno que más nos ha ayudado y pretendemos que con esta ampliación, que se está hablando de muchos millones de pesos, pues las cosas fluyan con más facilidades. Desde luego, porque este es el servicio de los pobres. Yo quisiera mostrarle esto. Nosotros hicimos un programa ya que se llama Salvando Vidas 24/7. ¿Qué significa eso? Que si el señor Adriano, excúseme que lo tome como ejemplo, No, pues yo soy paciente. le da un dolor en el pecho a las 3 de la mañana, coge para el instituto. Hay el mecanismo montado para evaluarlo y saber si usted necesita un cateterismo a las 3 de la mañana para evitarle el infarto. Y mire el resultado aquí. Desde abril del año pasado, 214 infartos hemos evitado en Pacífico. Porque a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, va el equipo de hemodinamia a hacer el cateterismo. Eso se llama Salvando Vidas 24/7. Y cuando usted dice que usted a 200 y pico de pacientes, usted le ha evitado un infarto, porque el que le da un infarto no sabe si va a servir para producir algo, ni siquiera para vender botella vacía. O si va a sobrevivir. O va a sobrevivir. Sin embargo, nosotros hemos evitado esos 200 y pico. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo de hemodinamia que es el que más cateterismo hace en el país entero. De 12 a 15 diarios. 810 cateterismos hechos en el año pasado, de los cuales se hicieron 1023 stents se pusieron y 516 angioplatías. Esa cifra no la puede recibir nadie en este país, salvo nosotros. Entonces ese mismo equipo tiene la responsabilidad. Desde luego se han distribuido, que ellos son 4, cada semana le toca a uno. Si hay que levantarse a las 3, esa semana ese ciudadano no puede salir de la capital. Entonces ese siempre está dispuesto. Entonces tenemos un equipo técnico asesor que la institución asume el costo del taxi, de las cosas, pero tenemos eso como orgullo, y que se presentó recientemente en un congreso de americano, este servicio. Y eso le salva la vida a cualquiera. Mire, cuando usted se le evita un infarto, usted no sabe lo que usted hace, porque es el corazón. El cerebro puede dormir, puede descansar. Usted puede no servirle el cerebro y durar en una máquina conectado 10 años, como ha pasado caso. Pero el corazón no puede dejar un minuto de latir, usted se muere. Entonces, por eso es la importancia. Y además de eso, miren este cuadro tan bello. La mortalidad del hospital. Desde el 2013, 4.7. Aquí comenzó ya el 911. Y ahí comenzó, porque si el paciente llega hecho un cadáver, hay que firmar la defunción por el hospital, por una ley que hay. Entonces, fíjense, pero mantenemos una mortalidad por debajo del 5%. Y los pacientes que nos visitan son graves, porque son pobres. Y al pobre, para usted llevarlo a un hospital, es cuando se está muriendo, porque sabe que qué dinero lo tiene que buscar.
Así es. Usted para ponerle una jeringuilla en el mocoso pollo a lo mejor tiene que salirla a comprar. Y mucha gente no tiene para comprar esa jeringuilla. Sin embargo, mire la mortalidad, 4.7 la mortalidad promedio. Eso es lo que nos sirve a nosotros de orgullo. Y quizás no poder mostrar otras cosas, pero sí podemos mostrar una cifra de estadística que nos permiten a nosotros sentirnos orgullosos en el sitio. Yo le traje esta foto del lobby, porque hasta hicimos un lobby bonito, con orquídeas y con cosas así por el estilo, porque hemos ido adecuando a la institución. Yo salgo con una lata a pedir, y yo sé pedir, y me dan la gente. Nosotros tenemos allá, mire, tenemos aquí una muralla, que es donde un panel donde están las placas de los cooperadores de la institución. Por ejemplo, cuando hay pacientes agradecidos que usted no sabía. Por ejemplo, un paciente me dice a mí un día: doctor, yo no sabía que los 60 kilómetros que yo recorría para entrar a Higüey eran míos. ¿Cómo así? Sí. Mi padre nunca se puso zapatos. Mi padre siempre andaba con una pachanga. Y esos 60 kilómetros de lado y lado eran de él. A él morir me tocaron a mí. Mire cómo yo ando, con guardaespaldas. Entonces yo quiero hacer una donación al instituto. En estos días un señor se murió y nos dejó en su herencia parte a nosotros. Y salimos a pedir, porque cuando necesitamos cosas las salimos a pedir, porque si no las podemos conseguir y el gobierno a lo mejor no puede darla, o a veces nos da vergüenza llamar tanto, usted me entiende, el gobierno. Pero tenemos un país tenemos un hospital que tiene todo lo que tiene cualquier hospital de aquí. Poniéndole como ejemplo Sedimar. Que Sedimar quizás no tenga una bomba que se utiliza, pero nosotros tenemos otros métodos para medir lo que ellos miden con esa bomba. Entonces el equipo que tenemos, eso es lo importante, el personal humano. Allá no se maltrata a nadie, se lo digo con honestidad. Y usted va los miércoles y usted no quiere volver más. Esa desventaja tenemos, que el paciente tiene que hacer una fila. Pero si usted va a mi consultorio allí a darme 3 o 4 mil pesos por una consulta, yo me la señorita, ¿cómo está usted? Siéntese, venga, pase por aquí, la secretaria atenta. Se le antoja un poco de agua, señorita. Pero eso es a nivel privado. Pero allí, como va esa gran cantidad de personas, hasta recibir 900 pacientes en un día, que es mucha gente, por ahí andan una foto que yo le traje. Esas son fotos suyas para lo que... para que ustedes vean lo que es una mañana cualquiera en el instituto. Y eso, que hicimos un salón para los pacientes asegurados, con aire acondicionado, con sillas de esas cómodas, para que ellos no estén parados, sino que estén sentados. Y como quiera, la cantidad que hay afuera es más que la que hay adentro. Doña Mariela. Doctor, ustedes hablaban ahorita de las enfermedades cardiovasculares. Uno está sentado y de repente le dicen: fulano le dio un infarto. Y dice: pero ¿cómo? Una persona atlética, una persona joven. Y los casos como que uno los está viendo más a menudo. ¿Qué explicación hay para que a la gente joven, gente que aparenta saludable, que se ejercita, de repente le dé un infarto? No sé si es una tendencia mundial o es algo aquí en el país. Yo voy a hacer que la respuesta la dejo entre los tres, porque no me gusta mucho el protagonismo. Bueno, la enfermedad coronaria tiene sus factores de riesgo. Algunos de esos factores de riesgo no son controlables, como la herencia, por ejemplo. Aquel que tiene en su familia un antecedente de muerte súbita antes de los 50 años tiene una especie de espada de Damocles, porque son situaciones que se van a repetir en las generaciones subsiguientes. Entonces está el aspecto hereditario. Pero en cuanto a los factores de riesgo modificables, tenemos por ejemplo el tabaquismo. Es un problema tremendo lo del tabaquismo. Parece ser que fumar es algo muy placentero, pero también como muy implica cierto prestigio el fumar. Y eso es un gran problema.
Algunas de las universidades privadas, en las universidades privadas el tabaquismo es todavía mayor que la universidad pública. Yo soy profesor de la UAS, yo soy profesor de UNIBE, y en una ocasión esta universidad busca hacer una campaña tremenda para tener espacio libre de humo. Entonces el tabaquismo es un gran problema en los jóvenes, el problema de la juca. Hemos visto algunos casos en esta misma semana, jóvenes de 21 o de 22 años que han muerto súbitamente en el contexto de la utilización de esto que se ha convertido en una costumbre. Y tuve muchos jovencitos de clase alta fumando y tirando humo en cualquier espacio. Como una chimenea. Como una chimenea, en cualquier espacio. Entonces, ese es un problema serio, el problema del tabaquismo. Las industrias tabacaleras han disminuido su impacto en los países desarrollados por la campaña en contra del tabaquismo, pero se han trasladado a países como nuestro, que no tenemos esa regularización. Entonces tienen el problema de la dieta, el problema de la comida, el problema de la comida chatarra, que definitivamente incide en el aumento de, no solamente aumento del colesterol total, sino del colesterol malo, el LDL. Y una cosa positiva que tenemos que reconocer, que se está haciendo más énfasis en el ejercicio, ciertamente, se está aumentando, pero no tanto como antes, porque es un problema que comienza desde la niñez. Entonces nuestros niños y adolescentes pasan más tiempo con los videojuegos y practican menos deporte que antes. En las escuelas antes había un programa de deporte y un programa de competencia entre escuela y escuela, pero que yo sepa... Uno corría rueda en la tarde en vez de estar sentado en un sofá, pero uno estaba corriendo rueda en la calle o jugando vitilla. Así estábamos. Entonces hacíamos más ejercicio antes que lo que se está haciendo ahora, mucho más que lo que se está haciendo ahora. Y todo eso está incidiendo, el estrés. Yo digo, pero cuando yo estaba en el bachillerato, en la escuela primaria, yo no me acuerdo escuchar a un compañerito mío decir, estoy deprimido. Y ahora un niño de 5 o 7 años, estoy deprimido. Entonces, ese estrés por el que está pasando en nuestra juventud, que en parte tiene que ver con la competencia. Antes, nosotros nos conformábamos con el juguetico o con los tenis, paseo, 7 vidas y campeón. Pero ahora los muchachos, si no tienen esa marquita que hace así, no se sienten bien. Entonces, esa competencia... Yo tengo un amigo mío que es profesor en una universidad muy alta, dice, yo tengo beca para mis hijas, pero yo no la apunto en esta universidad. Las competencias, la muchachita que dice, yo vine de Europa pasando mis vacaciones. Entonces, para aquel que no tiene facilidades de estas cosas, es un estrés. Esas comparaciones, es uno de los problemas que está gravitando en el aspecto emocional y depresivo de la juventud. Entonces tenemos jóvenes con un nivel de ansiedad mucho más alto, con tendencia a la depresión, y eso implica activación del sistema nervioso simpático, liberación de catecolamina, agregación plaquetaria, aumento de los factores procoagulativos de la sangre, y todo eso incide a que tengamos más jóvenes con infarto, que antes no lo teníamos. El infarto pues era ya en los hombres por encima de 40 años, en las mujeres por encima de 55 años, pero ahora no. Hay que agregar ahí quizás unas bebidas energizantes y unas pastillas sexuales que se lo están bebiendo muchachitos, yo no sé para qué. Eso es naturalmente importante. Nuestro director es un gran experto en esa área. Yo le quería poner el ejemplo. El fin de semana ya no comienza el viernes, ya el jueves comienza el fin de semana. Entonces los chicos comienzan con bebida energizante, alcohol y cigarrillo. La bebida energizante neutraliza el efecto del alcohol en la sedación. Entonces usted, para emborracharse, tiene que beber más alcohol porque la bebida energizante la está neutralizando. Pero encima de eso está fumando, que produce daño directo, el cigarrillo. Y si usa una juca, sabe que la juca no es agua, que la juca le echan cosas ahí adentro. Una combinación. Y además de eso se lo pasan 10 bocas al mismo tiempo, y esto y lo otro. Entonces ese chico, el viernes, sigue también en su ruta. El sábado, si tiene con que le agregue el chin de cocaína.
y el domingo o el sábado para despedirse de la chica, y más si sabe que esa chica estuvo con otro, entonces él tiene que hacer un papel mejor que el otro, se tira los dos estimulantes sexuales. Entonces usted se imagina en un cuerpo de 20 años, cigarrillo, bebida energizante, alcohol, juca, cocaína, y después esos dos viajes de sildenafil de 100 miligramos. Óigame, la emergencia nuestra ha aumentado en cerca de un 7% en personas jóvenes que van al hospital a buscar servicio con dolor en el pecho, porque la cocaína produce espasmo coronario, el cigarrillo daña el endotelio, los estimulantes también producen sus efectos, bajan la presión, etcétera, etcétera, estimulan la catecolamina y la cosa. Cuando viene a ver, a esto se le llama cóctel de la muerte. Y eso es habitual. Sí, en ese sentido hay una enfermedad de joven cardiovascular, como el doctor mencionaba, hay lo que se llama enfermedad de Takotsubo o síndrome de estrés o una cardiomiopatía de estrés, que son esas gente jóvenes que usan todo esto y además, o que tengan un estrés adicional, que hayan perdido un ser querido, que haya tenido una situación, infarto al miocardio en esa persona de 20 años, de 25, de 30 años, en una mujer que todavía no esperaba darle un infarto porque tenía 32 y tiene todavía todos sus estrógenos funcionales. Y se ve entonces infarto relacionado directamente con el estrés. Bien, la liberación importante de catecolamina incide directamente sobre el corazón, aumentando el riesgo cardiovascular, aumentando la frecuencia y por lo tanto aumentando el consumo de oxígeno, y ahí viene el infarto. O sea, que a todas estas cosas que dicen los doctores que son factores de riesgo, que están ahí, algunos modificables, otros no, se le agrega esa situación de estrés que a veces no es controlable. Y otra cosa que quiero que me permitirme, que el factor quizás más importante, según nuestras propias encuestas, aquí habemos entre un 30 a un 35% de hipertensos, de muchachos después de 18 años. Las tres encuestas oscilan entre 30 y 35. Yo me voy a poner en 32%, en un término medio. Pero ¿qué pasa? La asociación, o sea, un tercio de la población. Sí, un tercio de la población. Un tercio de la población. uno de cada tres. Exacto, uno de cada Y eso 3 si no millones. aplicamos la nueva No, espera, ahí voy. Porque hay una nueva La nueva clasificación de los americanos De hipertensión. ha bajado el nivel. Antes un paciente que tenía 14,9, un paciente que estaba en el nivel, pero estaba estable. Ya ese paciente es hipertenso, porque ellos bajaron los valores. Y ahora tú el que pasa de 13,8 es hipertenso. Entonces, ese 30%, si nosotros hacemos los ajustes, vamos a llegar aquí que de cada 3 dominicanos, 2 son hipertensos. O sea, estamos cerca de un 58%. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro estudio por ahí que demostró que todos estos blanquitos que estamos aquí tenemos un 49% de genes africanos. Sí. Y el negro es sal sensible. Entonces, la señora ejecutiva del Diario Libre no tiene servicio, o el servicio en la casa, hace así y va a la farmacia, al colmado, si ella no la compra, compra la sopita. Ah, sí. Entonces, ella le echa un toquecito de sopita a su comida, que usted tiene allá por norma que la preparen con sazón natural, pero ¿qué tiene esa sopita? Esa sopita tiene 17 gramos de sal, y lo que recomiendan son 5 gramos o Como menos. máximo. Ahora se dispararon los gringos que hay que comer 1.5. 1.5. ¿Usted sabe lo que es gramos de 1.5? Una cucharadita de esa de moler café. Ahí hay 1.5 en 24 gramos de sal. Eso es lo que 24. usted va a consumir. Entonces, los negros somos sal dependientes. Reaccionamos a la sal violentamente. Los africanos, cuando lo traían en los buques españoles y esas cosas, lo que le metían eran bloques de sal para que ellos la midieran la sal, porque son sal dependientes. Entonces, si nosotros lo comemos con sopita, si somos un 49% prieto, aunque seamos rubios, ¿usted me entiende? Entonces, el medio en que estamos viviendo, y con este alto porcentaje de hipertensión, y la hipertensión es uno de los factores de riesgo más frecuentes en este país. La enfermedad coronaria.
para enfermedad coronaria, para muerte súbita, para que se le rompa una arteria cerebral y usted quede inválida, o el famoso aneurisma, que solo sabemos que tenemos un aneurisma cuando nos jodemos de él, porque hacer angioplastía a todo el mundo lo podemos, es carísimo. Entonces, todo eso son esos factores que están contribuyendo a que hoy en día haya más infartos, además hay más métodos para hacer diagnóstico. Ayer mismo recibimos un paciente que estaba en una clínica de aquel lado con un infarto. El paciente no tenía infarto, el paciente tenía una variante de un electrocardiograma que para un médico ignorante en esto dice que es un infarto. El paciente lo que tenía era un abdomen agudo, estaba perforado. Y ellos no lo mandaron por un infarto. Si en el instituto no somos hábiles y manejamos la situación, vemos, pero este señor no se le puede topar en la barriga, el dolor es grandísimo. Era un intestino perforado que tenía. Y mire por dónde andaban ellos, por un infarto. Hay mucha prevalencia de muerte por un diagnóstico equivocado. Sí, señor, sí, señor. En este país yo siempre he dicho que hay muchas puertas equivocadas. Un comentario muy al margen. Cuando el paciente va a verme a mí, hay un renglón que dice, ¿quién le habló de mí? A usted de mí. Me habló un paciente que usted tiene, esto y lo otro. Que me habló esto. Y digo, pero no vine voluntariamente, pero usted sabe quién soy yo. Por lo menos pregunte y no atraviese esa puerta. Porque aquí lo que más es título falso. Miren, yo estudié en México. En México hay un sitio que le llaman la Plaza Santo Domingo, que usted le pide el diploma de la Patricia Lubumba, sí, y se lo pone después el original y la copia, y usted no sabe cuál es cuál. Y aquí lo que más abunda es eso, dominicanos que se van 15 o 20 días, o van a otra cosa y vienen con un título comprado. No, aquí hay que saber muy bien el origen de cada quien. La medicina es muy compleja. Hay una diferencia entre la matemática y la medicina. En matemática siempre 2 más 2 serán 4. Pero en medicina no. Muchas veces un paciente llega con un dolor en el epigastrio y uno piensa que es una úlcera. Hay unos infartos cuya localización del dolor es ahí en el epigastrio. Los infartos de la cara inferior del corazón usualmente no vienen con dolor en el pecho, sino con dolor en el epigastrio. Y eso es un motivo de confusión diagnóstica. Y muy especialmente si usted es mujer. Porque el dolor, es un capítulo aparte. La enfermedad cardiovascular en la mujer es diferente al hombre. A usted le da un dolor a las 12 de la noche y usted quiere que fue la cena, pero usted por suerte tiene un Alka-Seltzer. El Alka-Seltzer tiene 1 gramo de aspirina. La aspirina son antiagregantes plaquetarios. Usted se bebe su Alka-Seltzer, usted aparentemente mejora, pero no fue el Alka-Seltzer, fue la aspirina, sí, que evitó que se siguiera formando el coágulo. Pero cuando usted va al hospital, usted va muy tarde, porque usted va al otro día y ya no hay que hacer nada con usted. Por eso siempre se le dice a la mujer, muy especialmente después de menopáusica, si te da un dolor en el estómago y tú lo que comiste fue tu salami con plátano que tú acostumbras, averigua qué está pasando. Ahora, si usted me dice que usted se comió un caviar, usted sabe lo que es caviar. Entonces a eso sí le puede caer mal. Pero plátano y salami, ¿qué es lo que usted come todos los días? ¿Qué es lo que yo como todos los días? No, eso no me puede caer mal. Entonces, y eso es muy importante porque la mujer siempre tiende a ser la mártir. Sí. La mujer es la mártir de la película, aunque ella sea y antes hablábamos mucho de la mujer después de la menopausia, porque precisamente es cuando la mujer comienza a hacer las enfermedades cardiovasculares. Las cosas han cambiado también. Porque las mujeres están adoptando estilo de vida más masculino y entonces también ya estos factores de riesgo que eran muy exclusivos del hombre, la mujer hoy ingiere tanto alcohol como los hombres, fuma tanto como los hombres y ya están experimentando el estrés que experimentamos nosotros, porque ellas también están en la calle del medio buscándosela y participando en la generación de ingresos para la familia.
eso ha disminuido también. El día pasado teníamos una paciente que nos llegó de la frontera con un dolor de pecho, 32 años de edad, y no pensamos que podía ser un infarto por la edad, y era mujer en plena realización de su menstruación, de su ciclo menstrual. Pero en el electrocardiograma había cambios definitivamente que demostraban que había un infarto. Cuando lo mandamos a cateterismo, el mismo médico de hemodinamia como que no quería hacer ese cateterismo en una paciente tan joven, 32 años. Se hizo el cateterismo y efectivamente tenía enfermedad de 3 troncos coronarios, y esa mujer joven, 32 años, fue derivada a cirugía y se le puso 3 bypass, porque también en las mujeres está cambiando ese patrón epidemiológico. Mujeres más jóvenes con enfermedad coronaria que antes. Pues muchísimas gracias al doctor Ernesto Díaz Álvarez, Josué Pichardo y Pedro Vidal Corniel del Instituto Dominicano de Cardiología por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.